Cordial saludo. El día de hoy veremos cómo hacer un buscar B sin necesidad de incluir esos datos en una nueva tabla. Es decir, por lo general buscamos un dato, que es digamos el valor buscado en buscar B, y lo buscamos en una matriz o rango que generalmente tenemos en otra hoja o en otra área del libro. En este caso, aquí en la columna M, voy a buscar el valor que aparece en la columna I, teniendo como referencia los datos que me están diciendo en la columna M. Solo que, pues, al final eliminaré como toda esa información y veremos que no sería necesario tener esos datos en una tabla adicional o en un rango adicional. La opción, pues, es básicamente cuando os funciona, si serviría, es útil cuando de pronto en nuestro archivo pues no queremos incluir más datos o más tablas, o solo porque necesitamos incorporar los datos en una tabla, no tengamos la necesidad de crear una nueva o crear como tal otra área. Entonces sería como que sencillamente para buscar este tipo de dato, que sería digamos 1 en este caso de la celda I2, no sea necesario hacer una nueva tabla pues para encontrar a qué corresponde. Pues lo podríamos hacer con condicionales, evidentemente, pero pues la idea de este video es hacerlo con buscar B. Posteriormente pues veríamos como tal alternativas, o cada uno de ustedes vería digamos otras alternativas, e iremos viendo a lo largo del tiempo cómo podrían también resolverse este tipo de situaciones. Solo aquí vamos a exponer una, que sería la de buscar B. Entonces en este caso, ¿qué haría? Buscar B. ¿Qué buscaría? ¿Qué dato necesitaría encontrar? El dato de la celda o de la columna I2, punto y coma, matriz o tabla, o matriz tabla me dice aquí. Entonces, ¿qué podría hacer? Entonces en este caso, en vez de seleccionar como tal una tabla, podría hacer referencia a algo que contenga como tal la tabla. Entonces, por lo tanto, aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que en esa tabla 1, digamos, en este caso, sería coma, representaría, entre comillas, televisor, y ahora punto y coma, porque pues básicamente es el registro en la parte inferior. Ahora 2, coma, representaría a equipo de sonido, y posteriormente 3 representaría lo que es otros, o otra categoría. Aquí ya tendría digamos todos mis registros almacenados como si fuera una especie de tabla. En esta ocasión pues también sería, digamos que también se podría hacer con un elegir, de acuerdo a cómo están dispuestos los datos, pero pues por eso lo estamos haciendo con buscar B, solo para mostrar cómo sería con esta opción. Y aquí buscaría el indicador de columna, que sería 2 y punto y coma, 0 o falso, para que me traiga la coincidencia exacta. Aquí pues también necesitaremos saber que este 1, esto está en formato de número, pero es posible que esto esté en formato de número o de texto, entonces deben estar en el mismo formato, de lo contrario aquí aparecería como tal error. Entonces, si no puedo cambiar estos datos, pues sencillamente los cambio desde esta parte, indicando que esto es un número, que esto es un dato de tipo texto. Entonces, por ejemplo, si arrastro la función, aquí ya evidentemente me aparecen como tal los datos dispuestos de la forma como yo lo había considerado. Entonces, es una alternativa para que, pues en casos de pronto no necesitamos crear una tabla auxiliar para hacer la consulta, sino que dentro de la misma celda pues podamos hacer el buscar B y buscar dentro de la matriz que hemos definido de forma manual. Entonces, esta es una de las opciones. Espero que les haya servido y muchas gracias.